Vamos a conversar un poquito de cómo cuidar el corazón en la diabetes. Para tener el riesgo de tener un problema cardiovascular, tener un infarto, tiene que ver con distintos factores. Algunos los podemos modificar y otros no los podemos modificar. No podemos modificar el sexo, más o menos. Por más que te ponga o te saques algo, el factor de riesgo lo tenés igual, ¿sí? No podemos modificar la edad, no podemos modificar nuestra etnia, porque cada etnia tiene distintos factores de riesgo coronario, y a eso nos vamos a referir ahora. Fíjense, los factores de riesgo pueden ser modificables o pueden ser no modificables, y como vemos acá, la edad, el sexo, la etnia, antecedentes personales y familiares hacen que uno tenga más riesgo. Es decir, si yo tuve a mi papá o a mi mamá con un infarto, tengo más chance. Gracias, un ídolo. Un aplauso acá para Claudio, que siempre viene, nos da una mano, un campeón. Bueno, y fíjense que hay factores que son modificables. ¿Qué podemos modificar? El tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, el plan alimentario, aspectos psicosociales y aspectos ambientales. Es decir, que tenemos factores modificables y factores no modificables. Fíjense que cuáles son las consecuencias de tener un mal estilo de vida: hipertensión, trastornos de grasas en la sangre, obesidad, aumento de los niveles de glucosa en sangre y la tendencia a que sea más espesa la sangre, digamos así. Nosotros cuando decimos hay factores trombogénicos, quiere decir que haya más chance de que se forma dentro de las arterias, que se formen coagulitos que pueden ocluir las arterias. Bueno, fíjense cómo actúan los distintos factores de riesgo en el corazón. Fíjense que el tabaquismo ocupa el 16%, pero fíjense que lo que más da riesgo de tener infarto, fíjense que es el sobrepeso, el sedentarismo 37%, pero el sobrepeso el 82%. Fíjense que inclusive más que la obesidad. El que tiene sobrepeso, fíjense que tiene un muy importante, y fíjense que es un factor modificable. El tabaquismo modificable, el sedentarismo modificable, el sobrepeso y la obesidad modificable. La hipertensión arterial, que ocupa muchísimo, fíjense que las personas que tienen hipertensión arterial y no se cuidan, también tienen un riesgo muy aumentado. Y los problemas de grasas en sangre, que obviamente es un problema no modificable, pero que sí nosotros podemos medicar. Yo les comento que hay una cosa muy común que piensa la gente, que dice, bueno, si ya tengo la presión normal, no tomo más la pastilla. O si tengo la presión normal, no la voy a tomar más para el miedo que me baje de más. Entonces, o también dice, bueno, ya me bajó los triglicéridos del colesterol, chau, no lo tomo más. Yo tomo la pastilla, tengo que pagar 300 mangos y no me siento ni mejor ni peor. Pero justamente la idea es que es importante que sepamos que la medicina todavía no puede actuar sobre la genética. O sea, nosotros a la diabetes, la presión, a los problemas de grasa en sangre, los podemos controlar, pero no se pueden todavía curar. Por eso es importante que la medicación la tenemos que tomar siempre. Y ahora vamos a insistir sobre eso. Bueno, ¿quiénes tienen más chances de tener un infarto? Porque cuando hablamos de riesgo coronario, coronarias son las arterias que llegan la sangre y el oxígeno al corazón. Esas son las arterias coronarias, ¿sí? Y fíjense, ¿quiénes tienen riesgo? Los mayores de 45 años, las mujeres mayores de 55 años, a menos que tengan diabetes. Cuando una mujer tiene diabetes, se equipara el riesgo con el hombre. La presión arterial más de 14,9, que le dice la gente, nosotros decimos 140/90, tabaquismo, presencia de proteínas de la orina, y lo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico importa por ahí un poquito la etnia, pero en general los hombres que tienen más de 90 de cintura y las mujeres que tienen más de 80 de cintura, se constituye un factor de riesgo.
tener los triglicéridos más de 150, fíjense acá, la presión arterial, el colesterol bueno bajo, el colesterol malo alto, que ahora vamos a hablar. Bueno, el tabaquismo es uno de los problemas evitables, pero ¿qué pasa? La persona que fuma no es una persona viciosa ni con poca conducta, porque dice, uy, vos te querés morir y seguir fumando, sabes que te hace mal. Es importante saber que sepamos nosotros, que sepamos para nuestra familia, nuestros seres queridos, que el tabaquismo se considera una adicción, no es un vicio, es una adicción. La gente que fuma, llega un momento que a veces le cuesta mucho dejar de fumar, por más que quiere dejar de fumar no puede, por eso es importante evitar fumar. Y si uno siente que no puede dejar de fumar, conversarlo con el médico, porque hay tratamientos que nosotros podemos hacer farmacológicos para poder dejar de fumar. Fíjense que en todo el mundo, en todas las etiquetas del cigarrillo, muestran las consecuencias que puede dar el tabaquismo. Y no lo hacen de buenos, lo hacen para evitar los juicios. Ustedes saben que después de que en Estados Unidos todos los cowboys todos los que trabajaban en Marlboro, los cowboys, los que fumaban Marlboro Box, los 8 se murieron, los 8 de cáncer de pulmón, porque en ese momento que no había Photoshop, el fotógrafo lo hacía a fumar hasta 8 paquetes para que el humito se viera exactamente como ellos querían para la foto, y así los 8 se murieron y la familia le hizo juicio a la tabacalera, y entonces, desde entonces, y no porque nos quieran, te ponen fumar es perjudicial para la salud. ¿Por qué te lo ponen? Simplemente porque de esa forma ellos quedan legalmente cubiertos, ¿sí? A nosotros como Estado nos interesa también que diga eso, pero en realidad las tabacaleras lo ven de todo gusto porque dicen, bueno, yo te avisé, acá tenés en la etiqueta que dice que fumar es perjudicial, vos querés fumar, y de esa forma. Entonces, importante, les comento dejar el hábito tabáquico. Bueno, ¿qué pasa cuando te fumas un cigarrillo? ¿Sí? Te aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, entre 15 y 30 minutos, ¿sí? Se contraen las arterias. Otro estudio que lo leí dice que por cada cigarrillo se te contraen las arterias por 5 minutos, es decir que si te fumas 20 cigarrillos, multiplicado 20 por 5 son 100, es decir, más de 1 hora y media que no llega sangre y te genera envejecimiento precoz. Habrán visto ustedes que la gente que fuma tiene cara de fumador, ¿sí o no? Empiezan a tener arruguitas finitas, cuando son jóvenes no se nota tanto, pero cuando va avanzando el tiempo empiezan a tener las arruguitas. ¿Por qué? Porque el tabaquismo genera envejecimiento precoz. Así que miren a este señor y le vamos a decir que no fume. Bueno, ¿qué pasa con las parejas no fumadoras de fumadores? Fíjense lo que nos dijo este estudio. La población fumadora aumenta el riesgo un 70%, pero la pareja no fumadora de un fumador aumenta el riesgo el 70%. Así que si tu pareja quiere fumar, decirle, dale, anda al patio, yo te quiero mucho, pero anda a fumar al patio. ¿Por qué está esta ley de no fumar en lugares cerrados? Porque aumenta el riesgo para las personas que están conviviendo con la persona que fuma. O sea que si alguien fuma, dice, bueno, yo te quiero mucho, pero ¿querés fumar? Anda afuera, ¿sí? Porque si no me termino respirando tu humo. A mí me gusta tomar cerveza, pero no te voy a estar meando encima, ¿sí? Entonces lo mismo. Y le hace mal a los hijos. Y le hace mal a los hijos, porque los hijos, y eso es interesante, los hijos a nosotros nos ven como, o los nietos, nos ven como modelos, y si ven a mi papá o a la mamá fumar, van a decir, yo también quiero ser como mi papá y mi mamá, o yo también quiero ser grande como ellos para poder fumar. Es interesante, es decir, que eso hace la educación también. Bueno, otro de los temas que tenemos es la obesidad, y vamos a conversar cosas muy interesantes. Nosotros hace un par de meses en un ateneo de la unidad de diabetología, un ateneo nuestro para profesionales de salud, dimos algunos datos que yo se los voy a compartir ahora también. Fíjense cómo aumentó la obesidad
desde 1970 hasta el 2005. Fíjense qué notable que los países industrializados, mientras más tiempo pasa, hay más gente obesa. En todos lados, menos en Japón, que es uno de los 8 países industrializados que, pese a que tenían un gran nivel de vida, no aumentaron de peso, y yo les voy a contar cómo hicieron. Estos son datos argentinos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Fíjense que en el 2005 el 46% era sedentario, ahora el 55%. Es decir, que nos ponemos cada vez más sedentarios. Estos son datos nuestros, datos argentinos. Y una cosa que nos interesa a nosotros es que se ha visto acá y en todos lados que mientras la población tiene más obesidad, hay más diabetes. No quiere decir esto que la obesidad en sí misma va a dar diabetes, porque si no, todos los que comen mucho y todos los que están gordos tendrían diabetes. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona tiene una predisposición genética para tener diabetes y se pone sedentario y se pone gordito, aparece, como a veces decimos, como si fuera una semillita que yo la dejo 40 años bajo tierra y hasta que no llueve no germina. ¿Sí? Pero nunca hay plantas si no hay una semilla. Es decir que la persona que tiene la genética, que nació con la genética para tener diabetes tipo 2, cuando empieza a ponerse sedentario, empieza a tener problemas, empieza a comer un poquito de más, ahí aparece la diabetes. Por eso, a mayor obesidad de la población, más diabetes en la población. Y fíjense algunas cosas interesantes que vimos acá. Una cosa interesante es que la gente está poniéndole menos sal a la comida. La gente, ya todo el mundo sabe la asociación del consumo de sal con la hipertensión. Antes no se conocía, y ahora lo tenemos muy claro. Yo creo que nosotros tenemos heredados de hace mucho. Ustedes saben que tenemos refrigeración hace apenas 80 años. La forma de conservar la comida antes era salarla, ¿sí? Y ahí nacieron todos los embutidos, los fiambres, todas las cosas tienen que ver con esa necesidad de conservación de los alimentos, que pensemos nosotros ahora que esas supuestas necesidades, supuestos placeres de comer fiambres y cosas realmente mucho no nos ayudan. Interesante entonces que se consume ahora por suerte menos sal. Y yo les cuento que hace unos 3 años la Asociación de Panaderos de Buenos Aires convino con el Ministerio de Salud de la Nación reducir la sal en el pan. Bueno, ahí está. Ustedes saben que antes los panaderos por cada bolsa de harina ponían una lata de durazno llena de sal. Y ahora por cada bolsa de harina se combinó poner un vaso de sal, es decir, muchísimo menos de lo que se ponía, ¿sí? Algunas industrias no acordaron, pero la mayoría de los supermercados acordaron hace unos 3-4 años reducir la sal. O sea que eso es una cosa buena, pero fíjense cómo aumentamos tanto de peso. Casi el 60% de las personas en Argentina está con exceso de peso. Estamos disminuyendo lo que se está comiendo de fruta y verdura, la actividad física ha disminuido. Entonces ahí están las cosas que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que hacer para nuestros seres queridos. Y ahora les voy a comentar una cosa que ustedes pueden haber escuchado alguna vez, que es lo que se llama el síndrome metabólico. El síndrome, dice, vos tenés síndrome metabólico. ¿Y qué es esto del síndrome metabólico? Antes le decíamos síndrome X, los médicos, porque no sabíamos por qué se asociaban las cosas, pero ahora la tenemos mucho más claro. Y uno dice que tiene síndrome metabólico, que es una situación que aumenta el riesgo coronario, cuando tiene hiperinsulinemia. Toda la gente gordita tiende a tener hiperinsulinemia y por eso duplica la chance de tener un efecto coronario solamente por ser gordito. Si tiene diabetes y no se cuida, quintuplica la posibilidad de tener un infarto. Hipertensión arterial, obesidad central, alteraciones en el ácido úrico, aumento de la coagulación de la sangre y
aumento del colesterol malo, el colesterol total, cosas que ahora vamos a conversar más detalladamente. Entonces, hay muchas definiciones, yo les cuento, cada sociedad científica, asociación tiene distintas definiciones. A mí me gusta mucho la de la Federación Internacional de Diabetes, porque es muy clarita y entonces decimos que alguien tiene síndrome metabólico si tiene obesidad central, elevación de los triglicéridos, más de 150, el colesterol HDL, el HDL es el colesterol bueno, ¿sí? Ustedes escucharon, es muy común hablar de colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? ¿Qué es el colesterol bueno? Que es el HDL, en definitiva saca la grasa de las arterias, y el colesterol malo, que es el LDL, pega la grasa a las arterias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que aumente el colesterol bueno, que es el HDL, y eso lo logramos esencialmente con un buen plan alimentario, con actividad física. Buscamos bajar el colesterol malo, que es el LDL, que lo podemos, si tenemos transgresiones alimentarias, lo bajamos, pero a veces necesitamos sí o sí medicar para bajar. Es decir, que hay gente que es delgada, que se cuida, que camina y tiene colesterol alto. Entonces, esas personas tenemos que decirles que también las tenemos que medicar. La presión arterial, más de 130 de máxima y más de 8,5 de mínima, o 13,5 que le diría la gente en general, ¿sí? Y hay otras cosas, otros componentes que fíjense son un montón, no los vamos a enumerar, pero que siempre que hay muchas otras causas que se componen el síndrome metabólico. Bueno, simplemente acá para comentarles que cada sociedad fija distintas pautas, especialmente en cuanto al promedio de glucosa. ¿Quién me quiere decir qué es la hemoglobina glicosilada? ¿Quién sabe más o menos para qué pedimos la hemoglobina glicosilada? La cantidad de glucosa que se nos junta durante los 3 meses anteriores. Exactamente. La hemoglobina glicosilada, el glóbulo rojo dura 120 días en la sangre. Entonces, ¿cuánto se le pega al glóbulo rojo? La glucosa, ese glóbulo rojo, cuando nosotros usamos, nos permite saber cómo está la glucosa. Por eso nosotros lo sabemos, nos permite ver cómo es como una película. Cuando yo les tomo la glucosa, es como sacar una foto. No sé ni cómo estuvo hace media hora, ni cómo va a estar dentro de media hora, porque la glucosa siempre va oscilando. En cambio, la hemoglobina glicosilada es como una película. ¿Por qué? Porque nos permite ver el promedio de estos últimos 3 o 4 meses. Entonces, por eso es tan importante. Nosotros nos damos cuenta, nos hacemos los tontos, nos damos cuenta cuando viene con hemoglobina de 12, me traen todo dibujadito, bonito, lindo, con todo 110, y entonces, créanme que nos damos cuenta, nos hacemos los tontos, pero nos damos cuenta. Entonces la idea es saber que cuando uno siempre está para ayudar, cuando nos venimos, nos encontramos, es importante saber que estamos para ayudar y decir, mire doctor, no me controlé. La idea es que no venir para que uno lo felicite, sino que estar para que uno lo pueda ayudar, con todo el equipo. Fíjense acá, que lo que buscamos generalmente, si bien lo que más nos orientamos nosotros es por la Asociación de Diabetes Americana, que buscamos tener una hemoglobina glicosilada de 7 o menos, ¿sí? Nos da parámetros de cintura, parámetros de colesterol. El colesterol buscamos que sea 200 o menos, ¿sí? Los triglicéridos que no llegue a 150. Y en hombres o en mujeres, según se trate, los niveles de HDL, que es el colesterol bueno, y la LDL, que es el malo, tiene que ser 100 o menos. Bueno, acá es lo que yo le estaba contando. ¿A qué tenemos que buscar cuando nosotros queremos controlar las grasas? A esto: el colesterol no más de 200, el HDL mínimo 40 para los hombres y 50, perdón, está mal, 40 en las mujeres y 50 en hombres. El malo, máximo 130, pero para el que no tiene diabetes. El que tiene diabetes tiene que tener no más de 100. Y los triglicéridos hasta 150. Y acá tenemos también la presión arterial. Y vamos a comentar, yo les cuento que también cada asociación tiene
parámetros de cuál es la presión arterial que está bien, cuál está mal. La Organización Mundial de la Salud dice 14,9 lo que haría la gente, la Federación Internacional de Diabetes 13,8, pero esencialmente el que tiene diabetes buscamos que no tenga más de 13 de máxima, 130, y no más de 8, 8,5 de mínima. Ese es lo que nosotros tenemos que buscar. Y acá, importante tener en cuenta lo que vamos a comer. Acá simplemente para mostrarles otra forma de, otra clasificación que se considera óptima, normal, normal alta, hipertensión de distintos grados, pero no es la idea complicarlos con clasificaciones, simplemente contarles que existen, pero sí es esto. Acá está el sodio. Entonces me dicen, mire doctora, le dicen a la doctora Yerba, a la doctora Mamani, a la licenciada Gassini, a la doctora Miranda, mire, yo estoy comiendo sin sal, pero mire, yo estoy viendo acá en un estudio que se llama ionograma sódico, ionograma urinario, que tiene alta producción. Yo no como. No, yo sí, queso rallado uso, y aparte uso el cubito de caldo, pero no tomo sal. Entonces, para comentarles que de lo que consumimos de sal, solamente el 30% es la sal del salero. El otro 70% está en estas cosas, ¿sí? El queso mientras más duro, más sal. Entonces, si yo no uso el salero y le pongo queso rallado, es lo mismo que usar el salero, ¿sí? Si yo no uso el salero y como fiambre, como aceituna, es lo mismo, es sal también. Entonces es importante saber que la sal no solamente está en el salero, está en determinados productos. Es decir, que si yo tengo que comprar medicación, ponele que me gasto 200 pesos en medicación, que es poco, porque sé que a veces se paga más, y yo como con sal, es lo mismo que si yo agarro un billete de 200 pesos todos los meses, lo rompo y lo tiro a la basura. Es decir que no sirve tomar medicación para la presión arterial y comer con sal. Ese es un concepto. Y el otro concepto es saber que la presión arterial, cuando la tenemos que medicar con fármacos, los fármacos los tenemos que tomar siempre. A veces me dicen, no, oye doctor, como yo tenía que venir el día 26 a verlo y no me quedé sin pastillas, así que hace 8 días que no estoy tomando la pastilla porque como lo tenían que ver ustedes, pero sus arterias no saben que yo los tenía que ver en 10 días. Si ustedes no toman la medicación, las arterias se contraen y le aumentan el riesgo. Y ustedes saben que esto es importante. Piensen ustedes cuando eran chicos. Cuando eran chicos no había ninguna familia que no tuviera una tía, un abuelito, alguien que tenía un accidente cerebrovascular y estaba en la casa, o estaba con demencia senil, ¿sí o no? ¿Quién ha tenido alguna tía, algún familiar viejito en la casa con problemas con accidentes cerebrovasculares? El accidente cerebrovascular tiene que ver con un concepto que antes la medicina no conocía. Antes la medicina decía, si tenés 60 años puedes tener 16 de presión, si tenés 50 años 15 de presión, ¿sí? Si tenés 80 años 18 de presión, porque decían que eso es algo fisiológico. Eso hizo que hubieron muchísimos accidentes cerebrovasculares. Ahora sabemos que no importa la edad, no hay que tener más de 13 de máxima, más de 8, 8,5 de mínima, 14 para algunas asociaciones de máxima. Es decir, que no importa la edad, todos tenemos que tener ese nivel de presión, porque si no lo tenemos aumentamos el riesgo de infarto, al tener el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Y pensar, cuando vamos a comer con sal, dice, bueno, la verdad que me quiero comer un puñado de aceituna. Esos 10 segundos de placer que vos tenés por comerte las aceitunas los pagás con una noche sin dormir. Esas personas que se comen la aceituna retienen líquido y tipo 2, 3 de la mañana a levantarse a orinar. Entonces, hay que saber esto, que hay que ver la relación, que el de comer con sal a veces levantarse a orinar. La gente que no le gusta levantarse a orinar a la noche, a nadie le gusta, muchas veces tiene que ver con las transgresiones alimentarias y con no tomar la medicación en tiempo y forma. Hay muchos fármacos para la hipertensión arterial, lo que te sirve a vos no te sirve a vos y así. Es decir que según
si la persona tenía un infarto, según si la persona tiene problemas de tiroides. Es decir, a cada persona hay que darle un tipo distinto de antihipertensivo. Bueno, y acá es lo que les decía de los japoneses. Los japoneses, fíjense que solamente el 3,5% de los japoneses, yo no he visto un japonés gordo, no sé ustedes, no hay japoneses gordos, ¿sí? Y fíjense que tiene que ver mucho con la tradición alimentaria. Fíjense, el 3,5% de obesos versus en Alemania el 21%, en Francia el 22%, en Reino Unido el 36% y en Estados Unidos el 33,6% de la población es obesa. Y vamos a ver, y fíjense que es cierto, yo a veces, hablando de gente de Oriente, a veces cuando voy al chino, veo la gente, las cosas que compra la gente, y los gorditos, vos ves lo que llevan, y bueno, si estás llevando un montón de queso fresco y queso y cosas así, cosas con grasa, Entonces, y los japoneses no, el japonés te compra una manzana, te compra 2 manzanas, y esa es la costumbre que uno ha visto en Oriente, que la gente tiende a consumir menos. Fíjense, este estudio es una ley que hay en Japón, y fíjense cómo los chicos les dan menú saludable en las escuelas. Contratan nutricionistas profesionales por cada escuela, ¿sí? Y le dan clases sobre alimentación. Fíjense qué importante que en Japón cada escuela tiene un nutricionista o una nutricionista. Los chicos ayudan a preparar, a repartir la comida en el colegio. No tienen una celadora que les sirve la comida. El chico tiene que en un espacio en la escuela para preparar la comida, servir la comida. O sea, el tema de servir la comida es una cosa que le dan trascendencia, es una cosa importante. Obviamente no hay kioscos en Japón, no hay para comprar golosinas y mucho menos en las escuelas. No hay máquinas expendedoras de golosinas. Y con la gente grande, una vez por año los hacen que se tomen medida en la cintura, descansos para hacer actividad física, se incentiva a la gente que vaya a trabajar en bicicleta, que haya actividad física, y así es como se baja de peso. Ustedes saben que esta política de hacer actividad física es una política que ya está aceptada. Habrán visto que en toda Argentina van a una plaza y en la plaza van a ver máquinas de hacer actividad física. ¿Por qué? Porque el Estado ve que es más económico hacer estas cosas, hacer actividad física, que gastar en remedio. Entonces, yo los invito a que, como vamos a comentar ahora, proponerles que hagamos toda actividad física. Bueno, en la diabetes la actividad física ayuda a que requerir menos medicamentos, el diabetes, disminuye la obesidad, el sedentarismo y las grasas en sangre. Bueno, y este estudio es un estudio muy interesante. ¿Cómo sabemos que hay menos infarto cuando se hace actividad física? Hubo 2 trabajos que fueron muy importantes. Uno, un trabajo en una empresa de carteros. Se vieron que los que trabajaban en la oficina tenían más infarto que los carteros. Entonces el cartero que iba caminando todo el día trabajando tenía menos infarto. También pasó en Inglaterra con los conductores de autobús, que tienen que subir y bajar las escaleras porque ahí tienen los colectivos dobles. Entonces tenían menos riesgo que los que estaban en la oficina. Así que hay muchísimos estudios que nos dicen la importancia de la prevención de infartos con la actividad física. En los que hacen actividad física, el corazón está, digamos, simplemente esto para comentarles que el corazón está más fuerte, que se retarda la arteriosclerosis, que es el depósito de grasa en la parte interna de la arteria. Simplemente para comentarlos cómo la actividad física nos mejora la hipertensión arterial, el control metabólico, nos hace perder peso y nos hace, psicológicamente nos hace bien. En las personas hipertensas, nosotros recomendamos una actividad física que sea larga en el tiempo
o sea, y de baja intensidad. Si yo lo pongo a una persona hipertensa, acá como están abajo con las bicicletas, que dice, vamos, y la ponen, esa persona va a pegar un pico de presión impresionante. Pero a las personas que son hipertensas, entonces les damos una actividad física, por ejemplo, caminata, media hora todos los días, y eso ayuda a reducir todo el riesgo coronario. Bueno, esto es lo que ya hemos comentado. ¿Y cómo tenemos que hacer la actividad física? Primero consultamos con un médico, entonces tenemos que ver que estemos aptos para hacer cada actividad física. Si una persona tiene problemas de retina, yo lo pongo a trotar o lo pongo a que haga actividades que va subiendo y bajando rápidamente, tenemos chances que tenga problemas en la retina. Si una persona tiene diabetes de larga data y no tiene buena sensibilidad de los pies y lo mando a caminar, puede ser que se esté lastimando los pies y no se dé cuenta. Es decir que antes de hacer actividad física conversamos con nuestro médico. Bueno, lo que yo les comenté, por lo menos 30 minutos de actividad física todos los días, ¿sí? O 45 o 60 minutos 3 o 4 veces por semana. La idea es hacer una cosa que nos guste, ¿sí? Ir de a poquito. A veces dice, uy, doctor, hace mucho que no actividad. Bueno, date 2 vueltas de manzana, date 3 vueltas de manzana. Empecemos. Más vale el 30% de algo que el 100% de nada. Empezá. ¿Sí? A ver si, doctor, en mi barrio me van a afanar. Bueno, si te van a afanar, más razón para caminar rápido. Y para ir acompañado con alguien. Porque cuando vos vas caminando y chusmeando, qué sé yo, es más agradable. La cosa tiene que ser una cosa agradable. No hay que ir a hacer actividad física porque el doctor me dijo. Hay que hacer actividad física porque me voy a sentir bien. Yo, por ejemplo, cuando me voy a MAT, me pongo los auriculares, me pongo un grupo que se llama AC/DC, que lo conocí más de grande, del rock bien pesado, y lo saludo todo de lejos. Cuando alguien me pregunta, cuando alguien se acerca ahí, la mamá me dice, doctor, ¿usted sabe que me duele la cámara? Bueno, chao. Y seguimos. Es decir que los auriculares están bárbaros para salir a caminar, ponerse un poco de música, aislarse. La idea es que sea placentera, no aburrirse. Entre amigos, conseguirse algo, porque a veces uno dice, uy, no, está lloviendo, o está por llover, o hace calor o hace frío. Hay que conseguirse un amigo o una amiga para caminar, para poder charlar, para poder pasarlo bien. Usar un calzado cómodo. Ahora yo cuando voy a Madrid veo gente que va caminando con zapatos. Va con zapatos, ahí si te vas con los zapatos te va a doler, tenés que llevar un calzado que sea cómodo. Para las personas con diabetes lo ideal es que sea un calzado que sea amplio, sin costuras y con el calzado con la punta elevada, por ejemplo el de tipo molde, tipo Adidas, porque si llegamos a zapatos tipo tenis y apoyamos siempre sobre lo mismo, no es tan bueno para las personas con diabetes, ¿sí? Entonces un calzado con buena plantilla y con un buen diseño como estas zapatillas que vemos acá. Comprate ropa de actividad física, todos tenemos, no te puedes con pantalón que después hacer un abdominal, se te rompe el pantalón de atrás y todos se ríen. Ropa cómoda. Y cuando termina, y siempre estirar. Cuando uno termina de caminar hay que estirar, porque si no estirás después te duelen los músculos y decís, no voy más porque me duele todo. No, entonces tenés que siempre hacer estiramiento. Lo ideal es siempre consultar con un profesor de actividad física que para eso estudiaron, ¿sí? Fíjense, si vos elongás, reducís el dolor de los músculos, evitás la pérdida de movilidad, porque hay gente que dice, uy, ¿qué pasa que estés caminando hacia no, que estoy haciendo gimnasia? Bueno, no. El tema es que puedas hacer actividad física acorde a tu edad. En el municipio de Yacualí, hay un montón de cosas muy lindas que se pueden hacer sin cargo.
Fíjense qué interesante lo que dice la licenciada Gassino, o sea que no tenés que gastar dinero, simplemente tenés que saber, tenés esta información, vas, te acercás al profesor y te da actividad física. También hay Aqualink, que también hay que notarse en la municipalidad. Bueno, y sé que siempre se comenta, pero comentar algunos aspectos que tienen que ver con la alimentación saludable. De todos los gráficos que hay, este me pareció muy lindo, porque incluye, fíjense, la actividad física, menos sal, el agua y después los distintos componentes de los cuales yo no voy a insistir porque siempre la licenciada lo viene comentando. Esto también me gustó porque fíjense cómo todo lo que estamos comiendo, fíjense cómo el agua es tan importante, tomar líquidos es sumamente importante. Entonces me dice, uy doctor, ¿qué líquido tomo? Entonces yo me cansa tomar el agua. El agua está en el jugo, el agua de los jugos diluidos, el agua está en el mate, está en el té. No hace falta que tomes agua, como si fueras un bombero que te está tirando agua. Y yo les cuento, otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, que el agua de la canilla, ¿sí? El agua glaciar o oigo de los Andes tiene un 10 equivalentes de sodio. Y el agua de la canilla tiene 30, 40. El agua de Villavicencio, que es la más rica, tiene 267 equivalentes de sodio, tiene mucha sal. Pero no hace falta ni que nos pongamos en estos gastos. Fíjense que el agua, si la hervimos convenientemente, ¿no? También podemos tomar agua y eso nos ayuda a bajar de peso. ¿Qué es lo que es la dieta hiposódica? ¿Sí? No más de 100 gramos de azúcar, de sal. Y cuando a mí me dicen, no, pero ¿cómo sé cuánto tengo que tomar de sal? El espacio que queda vacía de cada blister de aspirina son 500 miligramos. O sea que si vos tenés que comer sin sal, cocinás sin sal y le podés poner en cada comida el huequito que queda de una aspirina ras, lo pones a la mañana y otro tanto a la noche. Es decir, que se puede poner, no es que no se hay que comer sin sal, se puede poner una cantidad controlada de sal. El tema del alcohol, ¿sí? Fíjense, el alcohol aporta calorías, ya la licenciada comentó algunos aspectos que tienen que ver con el alcohol y la diabetes en la charla anterior, pero es otra de las cosas que tenemos que hacer para evitar que suban los triglicéridos y otros problemas. Entonces, el alcohol, no más de 2 vasos de vino en el hombre y no más de un vaso de vino en la mujer y su equivalente. Y esta es una tabla que usamos nosotros para ver el riesgo coronario, es decir, el riesgo coronario es la chance de una persona de tener un problema coronario. Y fíjense que en estas tablas que nosotros tenemos y vemos, separa con o sin diabetes. Es decir, si una persona tiene diabetes, ya tiene aumentado el riesgo coronario y tiene que tener una precaución adicional que si una persona no tuviera diabetes. Tener diabetes, el riesgo de tener un infarto equivale a una persona sin diabetes que ya ha tenido un infarto. Entonces fíjense que es importante el cuidarnos. Acá tenemos otra tabla en donde fíjense que entre estos factores de riesgo, aparte de tener una diabetes, es el fumar. Si una persona fuma, tiene el riesgo coronario muy, muy alto. Y lo importante es cada tratamiento es individual. No, mi señora toma el Enalapril y entonces yo lo tomo yo. Pero si a vos yo te di otra cosa, pero ya que lo tengo. Entonces, es importante saber lo que tomamos. Yo siempre cuento que a veces vienen a la consulta y dicen, ¿qué está tomando? La que me dio usted. Sí, la que te di yo. Te cuento, tengo 3.600 pacientes bajo programa, pero no se acuerda, doctor, si usted me la dio. Sí, querido, te la di yo, pero vos no te acordás de la tuya, y yo me tengo que acordar de lo que yo te di. Pero si usted me dio la redonda, ¿se acuerda, doctor, la redonda? Sí, la redonda, si fueran cuadrada y grande no la podía tragar. Entonces es importante, si no te acordás del nombre, trae el blister, trae el remedio, estoy tomando esto. Porque si no, como yo le digo siempre, parece una conversación telefónica de la mafia. Sí, la del otro día, la que me diste.
la chiquitita, o sea, primero la chiquitita y después la gorda, parece una conversación telefónica de la mafia. Entonces, yo sé que los nombres glibenclamida, metformina, pero uno se va, cuando lo va diciendo muchas veces se va acostumbrando, como Schwarzenegger. Al principio no sabía nombrar, pero cuando ya dijiste Schwarzenegger 2 o 3 veces, ya te lo acordaste. Entonces, acordémonos de lo que estamos tomando, acordémonos del momento que lo estamos tomando. Si nosotros le damos el diurético siempre en la mañana, te lo tomás el diurético a la noche y entonces te lo vas a pasar toda la noche orinando. Tenés que orinar de día y dormir de noche. Entonces, recordar los que estamos tomando. No, fíjense, porque nos dicen mucho, la redonda. Y doctor, la redonda. Y sí, qué sé yo, no son cuadradas. Y yo tomo una amarillita redonda y yo te cuento, cada laboratorio, la metformina, suponete, que es muy usada. La metformina hay un laboratorio que la tiene color celeste, y yo no sé si está tomando Viagra o está tomando metformina, me dice la celeste. Capaz que está con la glucosa alta y con los ojos así, toman todos los días Viagra y... ¿Sí? Sí. O nos dice la amarilla. ¿Y qué sé yo, la amarilla? ¿Qué estás tomando? ¿Caramelo sugo? Capaz que estás comiendo caramelo sugo de limón. Entonces, es importante tener anotadito. Nosotros tenemos la costumbre de dar siempre por escrito la indicación. Todos tienen la costumbre de tener escrito la indicación. Entonces, ténganla presente, llévenla. Entonces dicen, ¿qué está tomando? Hoy no me... Los maridos ni hablar. Se pone así, pregúntele a ellas. Porque no... Miren, los maridos siempre vienen... La única vez que los hombres van solo a la consulta, ya saben, para preguntarnos qué cosa. Si no, van con la esposa. Entonces, dices, no, yo no, ni idea, pregúntele a ella, no sé qué está tomando, ni cuándo, pero no sé nada, pregúntele a ella. Entonces, las cosas son nuestras, saber que tenemos que tomar la indicación de la medicación para el colesterol la damos a la noche, ¿sí? Antes de irse a dormir, la metformina la damos después de almuerzo y cena, ejemplo, y las pastillas de la diabetes según le damos la indicación. Bueno, entonces fíjense que dentro de estos factores modificables hay cosas que no vamos a poder modificar lamentablemente, la edad, ¿sí? La genética, porque hay gente que tiene 50 años y que está hecho percha y la tenés a Mieta que tiene 91 y está preguntando cosas incómodas para los invitados, Entonces, o Horacio Guaraní. Fíjate, Horacio Guaraní, se ve que tomaba vino y se lo prevenía la enfermedad coronaria y nos tuvimos hasta los 91 años de Horacio Guaraní. Entonces, la genética importa mucho, pero hay cosas que son factores modificables que en sí nosotros podemos actuar. Así que hay que quererse mucho y muchísimas gracias. Bueno. Todos tienen su número, ¿no? Buenos días, lo bajo un poquito. Buenos días, mi nombre es Belén, soy licenciada en nutrición y empecé hace muy poquito a hacer la rotación con el doctor en la unidad de diabetología. Y aparte, formo parte del equipo de CONIN, es una fundación que atiende niños de 0 a 5 años, desnutridos, bajo peso, con riesgo social, y embarazadas también bajo peso y con riesgo social. En la fundación atiendo el grupo de embarazadas, y en estos momentos estoy por reemplazar también a la nutricionista que está con el grupo de los niños para atenderlos, hacer el control y el seguimiento. Y bueno, y el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que por ahí no se conoce mucho, que es la lactancia y relacionada con la diabetes. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy no es especialmente para las mujeres, porque los hombres también deben conocer de este tema, y porque aparte, como decía el doctor primero, siempre tenemos algún conocido, una hija, una sobrina, algún vecino, que pueda tener diabetes y que está embarazada, que está en proceso de lactancia. Entonces, bueno, conocer también y poder pasar esta información. Lo primero que vamos a conocer es saber cuál es la postura que tiene la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, con respecto a la lactancia. Y la OMS propone que la lactancia durante los primeros 6 meses de vida del bebé debe ser en forma exclusiva. Y exclusiva quiere decir que no debe recibir ningún otro tipo de alimento que sea diferente a la leche materna, y esto incluye al agua
un niño, un bebé recién nacido, por lo general las personas piensan que quedan con sed, que tienen sed, y esto no es así porque la leche materna cubre todo el requerimiento hídrico del bebé y por eso se postula que sea hasta los 6 meses en forma exclusiva sin ni siquiera tomar agua. Y también la organización considera que la lactancia se fomente hasta los 2 años o más. En este caso sí, ya se van a incluir alimentos, como la lactancia va a ser exclusiva hasta los 6 meses, a partir de los 6 meses se van a incluir otro tipo de alimentos diferente a la leche materna, entonces el niño va a recibir la leche del pecho de la mamá, puede recibir otro tipo de leche, que va a ser la leche de vaca, puede ser maternizada, y también otro tipo de alimentos. ¿Y por qué se prefiere o por qué es tan importante la lactancia materna? Es porque es un alimento que es seguro, que es inocuo, que es barato, económico, no tiene el costo que tienen las otras leches, está disponible en todo momento porque la mamá está al lado del bebé, está a la temperatura adecuada, le aporta todos los nutrientes que necesita. Y además de eso, de cumplir una función alimentaria, genera un vínculo entre la madre y el niño, que es la conexión que se logra durante la lactancia. Y esto también es muy importante. Y acá va la pregunta que tiene que ver con la charla de hoy, es saber si tengo diabetes, ¿puedo amamantar o no? Porque siempre alrededor de la lactancia surgen muchos mitos o muchas creencias. Y bueno, y con respecto a la diabetes, la respuesta es sí, que la diabetes no interfiere con la lactancia, que una mamá que tiene diabetes previa al embarazo o que inició con diabetes, la obtuvo recién en el embarazo, es decir, una diabetes gestacional, puede lactar a su bebé tranquilamente. Y esto se debe a los beneficios que tiene la lactancia en la madre y en el niño. En la madre, con respecto a lo que estamos hablando, que es la diabetes, amamantar al niño va a permitir mejorar los niveles de glucemia, requerir por eso menos cantidad de insulina y también podría retrasar una diabetes tipo 2 en una mamá que tuvo diabetes gestacional. Es decir, que después del parto, una mamá con diabetes gestacional podría corregir y no continuar con diabetes. Esto se debe a que durante el parto, o después del parto, mejor dicho, se produce toda una serie de cambios metabólicos, hormonales y físicos en el cuerpo de la mujer que hace que los niveles de glucemia disminuyan y por lo tanto se requiere menor cantidad de insulina. Aparte, otros sistemas hormonales que se ponen en juego con la lactancia, como es la segregación de la hormona oxitocina, que tiene que ver con mejorar también la salud física y emocional de la mujer después del parto y aparte también ayuda a regular los niveles de glucemia. Entonces por eso sería importante. Por otra parte, algo que se da en todas las mamás es que en el momento de la lactancia también se puede normalizar o regularizar el peso, que es algo también fundamental en estos casos. Y en el niño los beneficios son muchísimos. Primero de que la leche materna es un alimento que, como decíamos, está a la temperatura adecuada y aporta todos los nutrientes en cantidad y en calidad adecuada. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace no tiene una madurez digestiva ni la madurez de los riñones para soportar grandes cargas de nutrientes, mientras que la leche de la mamá los tiene a la medida justa, tanto para sus requerimientos nutricionales y calóricos, como para su madurez en ese momento. Aporta anticuerpos, que esto no lo da ninguna otra leche. La leche materna aporta anticuerpos naturales. ¿Qué hacen esto? Refuerzan la mucosa del intestino, refuerzan su sistema inmunológico y de esta manera se previenen enfermedades infecciosas y se previene también la aparición de diabetes o de obesidad en niños que son genéticamente predispuestos. Se ha comprobado en algunos estudios, pero todavía se siguen realizando estudios con respecto a este tema,
de ver de que en aquellos niños que han sido precozmente expuestos a la proteína de la leche de vaca, se genera toda una situación, y si ese niño tiene predisposición genética a desarrollar una diabetes tipo 1, es más fácil de que la desarrolle. En cambio, en aquellos niños que fueron alimentados con pecho, con lactancia materna, por más de 3 meses, en realidad sería hasta los 6 meses, pero en algunos niños no se llegaba a cumplir eso. Sin embargo, había un mayor beneficio con respecto a la aparición de la diabetes. Esto que decimos de la predisposición también a la obesidad tiene que ver con que se ha comprobado también de que los niños que son alimentados a pecho solamente tienden a ser como más delgados, pero eso no quiere decir que sean menos saludables, más delgados que aquellos bebés que son alimentados con fórmulas, que tienden a ser como más gorditos, y tiene que ver justamente por este aporte de nutrientes que difiere de entre la leche materna con las fórmulas, siendo lo de la leche materna lo más adecuado para el niño. Además, la leche de la mamá tiene, sobre todo de las mamás diabéticas, aporta de 0,7 miligramos por centímetro cúbico de glucosa, mientras que una mamá no diabética aporta 0,3. Esto ayuda también a regular las glucemias del niño, de un niño de una mamá diabética. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en el vientre materno, estaba acostumbrado a niveles altos de glucemia. Tras el parto, sus niveles descienden porque ya se vale por él solito, entonces pueden provocarse hipoglucemias en el niño. Pero iniciando la lactancia de manera precoz, eso se puede evitar. Se evita la deshidratación y se evita también la hipoglucemia. Entonces, algunos consejos que se deben tener en cuenta en una mamá diabética es controlar las mamas. Esto lo hacen todas las mujeres que dan de lactar, y no quiere decir de que una mamá diabética tenga mayor predisposición a producir mastitis, que es la inflamación de la mama tras la congestión de los conductos de la glándula mamaria. No tiene mayor predisposición, pero sí es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en una mamá diabética cualquier infección puede hacer variar los niveles de glucemia. Entonces, más que nada, sería por eso la importancia de cuidar que no se provoque ninguna infección, ni que se produzcan grietas en el pezón. Para evitarlo, es importante de que el niño tenga una buena prendida en el pecho, y eso quiere decir de que el bebé debe estar panza con la mamá, bien enfrentada su carita al pecho de la mamá, y con la boca lo más abierta posible para poder agarrar todo el pezón, incluso la parte de la areola mamaria, y eso va a permitir una buena succión. La buena succión permite una buena bajada de leche, y de esa manera no se lastima el pezón, a la mamá no le duele porque la lactancia no debe doler, y la leche baja toda y se evita la mastitis. Otra cosa a tener en cuenta es controlar los niveles de glucemia. Como decíamos, durante la lactancia pueden estar más o menos normalizados, pero de todas maneras se debe controlar, inclusive hacer controles ocasionales antes y después de lactar. Es una buena manera de conocer cómo va variando la glucemia a lo largo del día en la mamá que está lactando. Conociendo los valores de glucemia que tenga a lo largo del día, se va a poder ajustar la cantidad de insulina o de medicación que requiere esa mamá, porque la insulina, como metformina u otros medicamentos que sean utilizados, son compatibles, se pueden utilizar en la lactancia. Esto de todas maneras siempre se debe consultar con el médico, y de esa manera nos aseguramos de mantener los niveles de glucemia normales, que con niveles de glucemia normales también favorecemos la producción de leche materna. ¿Por qué? Porque durante las hipoglucemias se ve interferida la lactogénesis, que es la producción de leche. Entonces, como queremos alimentar bien a nuestro bebé, debemos tener controlada la glucemia. Y algo muy importante que tiene que ver con lo alimentario es que durante la lactancia se necesita un mayor aporte calórico.
se dice que entre 500 a 800 calorías más. ¿Por qué? Porque la mamá está alimentando al niño y eso requiere también todo un gasto. De todas maneras, ese ajuste va a depender de cada mujer y eso se tiene que ver con la nutricionista que le va a indicar el plan alimentario. Y como ven ahí, ese gráfico es el que propone, se expone en las guías alimentarias argentinas y tiene que ver con esto que decía el doctor hace rato, de la importancia de hidratarnos con agua, de hacer actividad física, de consumir menos sal e incorporar en nuestra alimentación mayor cantidad de frutas y vegetales y los otros alimentos también incluirlos, pero en las cantidades adecuadas. Por eso yo le puse aquí el ejemplo de un plato saludable que tiene que ver con las proporciones de los alimentos en nuestra alimentación diaria, con predominio de vegetales, con predominio de frutas. El aporte proteico es muy importante. ¿De dónde provienen las proteínas? Provienen de las carnes, ya sean carne de vaca, de cerdo, de pollo, pescado, del huevo, de los lácteos descremados, leche, yogur y quesos. Y en la diabetes, sobre todo, controlar el aporte, la cantidad y la porción de los alimentos que son ricos en carbohidratos, como las harinas, los cereales, los fideos, que si bien también los podemos consumir integrales y de esa manera aportamos también un poco de fibra, no se debe consumir exageradamente, siempre controlando y respetando las cantidades de lo que le haya indicado la nutricionista. Controlando el plan alimentario y controlando las glucemias periódicamente, se va a ajustar todo para que la mamá tenga los niveles de glucemias adecuados. Cuando la mamá decide o cuando por alguna situación particular se interfiere la lactancia o ya es el momento de dejar, ya pasaron los 2 años que expone la Organización Mundial que dice hasta los 2 años o más, cuando se deja de lactar se tiene que volver a reajustar todo, tanto la medicación que toma la mamá como la alimentación y de esa manera también seguir manteniendo los niveles normales, porque ya no va a amamantar más al niño, entonces todo se debe ir reacomodando a una nueva situación. Bueno, básicamente sería eso, siempre consultando a su médico, a su diabetólogo, al nutricionista para que los vayan orientando y saber de que, bueno, que pueden amamantar tranquilamente, con ciertos cuidados y con ciertos controles para que esto sea beneficioso tanto para la madre como para el niño. Y acá, perdón, me olvidaba, pero esto tiene que ver con las comidas. La distribución son importantes, es importante respetar los horarios porque si nos salteamos comidas llegamos con más hambre a la siguiente, comemos más de lo que debemos comer, podemos provocar hipoglucemias, entonces las comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y en el caso de las colaciones, en una mamá que está dando de lactar, se pueden ajustar teniendo en cuenta justamente la lactancia y darlas o antes de amamantar o durante el momento mientras está amamantando, en caso que haya una variación, que a ella se le baja el azúcar, la glucemia, entonces en ese momento se puede dar la colación. Todo esto siempre acompañado del nutricionista para que los oriente bien de cómo deben llevarlo a cabo. Y eso sería todo. Muchas gracias.